Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez. En la vida de las naciones hay momentos que pesan más que los años y valen más que los discursos, momentos en que el destino deja de escribirse en la prensa para grabarse en las urnas. Para Bolivia, golpeada por la corrupción, la ineptitud, el populismo, el autoritarismo y el crimen organizado, las próximas elecciones presidenciales, más que un trámite democrático, son un parteaguas moral. Durante demasiado tiempo, como en tantas naciones de nuestra América Latina, en Bolivia el poder ha sido ocupado por quienes confundieron el servicio con el saqueo, la autoridad con el abuso. Han gobernado la mentira, el crimen y la traición. El populismo ha arruinado el presente e hipotecado el futuro. Pero no todo está perdido. La historia generosa en ocasiones abre para Bolivia una oportunidad con un candidato que representa aquello que la política ha olvidado. Honorable en su vida pública y privada, capaz en la gestión y en la estrategia, decente en la conducta y en el trato. Jorge Tuto Quiroga, boliviano ejemplar, ciudadano presente, estadista respetado en su tierra y en el mundo libre. Tuto Quiroga ofrece para Bolivia credibilidad, capacidad y honradez, las monedas más escasas en la política actual. Su biografía es intachable y su lealtad está con la ley, con la libertad y con el bien común. En Bolivia, fatigada por la mentira y la corrupción, Tuto Quiroga en la papeleta electoral es un desafío al cinismo. Tuto representa la posibilidad real de romper el ciclo vicioso en el que la corrupción engendra más corrupción, la incompetencia produce más miseria y el populismo provoca más división. Pero cuidado, ningún candidato, por capaz que sea, puede solo. El poder del cambio reside en la voluntad ciudadana. Si los votantes vuelven a escoger por costumbre o por miedo, las viejas cadenas se cerrarán de nuevo. Se trata de elegir entre seguir presos del pasado o apostar por una reconstrucción basada en la honestidad, la competencia y el respeto a las instituciones. Las próximas elecciones deben devolver al ciudadano la certeza de que el poder puede servir sin corromperse. Bolivianos, votar es un derecho, es un acto de responsabilidad, es el grito silencioso de un pueblo que no quiere volver a ser engañado. Bolivianos, voten con juicio, coraje y dignidad. Eso, y no otra cosa, es lo que cambia el destino de un país. El 17 de agosto, Bolivia tiene una cita ineludible con las urnas de la historia. Las próximas elecciones pueden y deben ofrecer, de una vez por todas, el final de una larga crisis política y económica provocada por Evo Morales desde que asumió el poder, la cual se agravó con el gobierno de Luis Arce. Evo perdió el referéndum sobre su reelección y escogió la vía del fraude electoral en 2019. Aquel agravio provocó protestas masivas, violencia en las calles y, finalmente, su renuncia. Desde entonces, Bolivia sufre de heridas profundas en las instituciones democráticas, en el modelo económico del país y en la cohesión social. En su presidencia, Evo Morales malgastó y derrochó el dinero que le dejaban los altos precios de los recursos naturales. Con la caída de los precios de las materias primas, se hizo evidente el fracaso del modelo populista. Repartir dinero y comprar conciencias no te lleva lejos. Luis Arce, quien prometió continuar con las políticas de Evo, solo logró profundizar la crisis, llevando a la economía boliviana al borde del colapso. Hoy, los números de Bolivia hablan por sí solos. El déficit fiscal alcanzó un alarmante 10.3% del Producto Interno Bruto en 2024, y la deuda pública, que era del 58.6% del Producto Interno Bruto en 2019, alcanzó un grave 95% en 2024. A esto se suman la escasez de dólares, la caída de las reservas internacionales y una inflación que en junio de 2025 llegó al 24%.
Bolivia vive hoy escasez de combustibles, falta de productos básicos y colas interminables que han disparado el mercado informal. Las políticas del MAS tienen a los bolivianos sin pan, sin leche y sin aceite. Esto ha desencadenado disturbios y bloqueos, muchos de ellos organizados por seguidores de Evo Morales, el causante principal de las desgracias de Bolivia. Las encuestas disponibles indican que hay un empate técnico entre los candidatos Samuel Doria Medina y Jorge Tuto Quiroga de la Alianza Libre. Si no hay sorpresas, la segunda vuelta podría ser entre estos dos candidatos. Desde esta tribuna continental verificamos que existe suficiente información pública sobre el candidato Jorge Tuto Quiroga de la Alianza Libre, a quien se identifica como el presidenciable mejor preparado, con mayor experiencia y con más contactos internacionales. En el mundo libre se le admira como un estadista respetable, respetado y con las credenciales para gobernar con capacidad y representar con dignidad a la gran nación boliviana. En amplios sectores iberoamericanos se considera que Jorge Tuto Quiroga tiene una propuesta coherente, valiente y eficaz para recuperar la estabilidad económica, atraer inversiones y devolver a los bolivianos la esperanza y la posibilidad de alcanzar desarrollo y bienestar. En las elecciones del 17 de agosto, los bolivianos pueden dar una lección de democracia, civismo y libertad al mundo. Como en pocos países de América Latina, Bolivia tiene hoy la oportunidad de elegir. Las elecciones, cuando son democráticas y transparentes, más que ventanas, son puertas de oportunidad que pueden cambiar el rumbo y la historia de las naciones. En América Latina, Bolivia, gran nación andina, que lleva demasiados años ya gobernada por el populismo, el autoritarismo, la incompetencia y la corrupción, celebrará elecciones generales el próximo 17 de agosto. Como cosa extraña para América Latina, Bolivia tiene un candidato capaz, decente y honorable que puede ganar. Para conversar sobre este momento histórico para Bolivia y para América Latina, les presento a Juan Claudio Lechín, escritor boliviano, Premio Nacional de Novela en 2004, economista de la Universidad de Boston y catedrático universitario. Juan Claudio, bienvenido a Razón de Estado. Da la impresión de que a estas alturas Evo Morales y sus mafias no lograron descarrilar el proceso democrático en Bolivia y se celebrarán unas elecciones más o menos normales y democráticas. ¿Es así? Yo no creo que sean completamente democráticas. Ellos controlan el fraude electoral desde el año 2006, cuando el año 2006 entró Cooperación Venezolana con $7 millones a identificación boliviana para hacer lo que ya habían hecho en Venezuela con la carnetización express, o sea, modificar. Y paulatinamente fueron modificando el padrón. Lo que hoy está en discusión es cuánto de fraude son capaces de inferir sobre la sociedad. O sea, en contra de las percepciones que hay, a pesar de que en este momento se tienen a dos candidatos opositores, Samuel Doria Medina y Jorge Tuto Quiroga, que lideran las encuestas, a pesar de esto y que el candidato del MAS aparece en esas encuestas que entiendo, algunas de ellas son serias, con un 3% de intención de voto, a pesar de esto, entonces no estamos ante el verdadero fin del MAS y del delincuente Evo Morales. Yo pienso que ya del delincuente Evo Morales sí. Lo que pasa que yo he estudiado muchísimo el socialismo del siglo XXI en los últimos 20 años y mi conclusión inefable es que Cuba maneja a todos estos modelos. De tal manera que un tipo básico de una intuición vulgar como Evo Morales no podía manejar un Estado durante 20 años. Es muy difícil quedarse en el gobierno. La gente no se queda en el gobierno solamente sacando marcha a las calles o haciendo todo mal, que era el caso de Morales. Son los cubanos los que mantienen con técnica política, una técnica ruda, pulida a través de 66 años de estar en el poder y de haber invadido sistemáticamente el continente, tanto en la Guerra Fría primera, a través de la violencia, como en esta Segunda Guerra Fría a través de una guerra de baja intensidad,
manipulando la democracia, manipulando la comunicación. Entonces, si no hay condiciones reales para una elección libre y democrática el 17 de agosto, ¿qué papel jugará el voto rural? ¿Cómo queda Arce, el presidente saliente? El presidente saliente no tiene nada. O sea, en términos electorales, ni es candidato ni tiene ningún apoyo. Creo que dos candidatos, desde mi punto de vista, hombres honestos, dentro de lo que yo los conozco, que son Tuto Quiroga y Samuel Doria Medina, están intentando dar algún tipo de pelea dentro de esa ilegalidad. Sin duda están muy infiltrados, porque ese es otro modus operandi de este modelo, pero están dando la pelea. Yo creo que eso es valioso, que están dando una pelea a pesar de todo. Entonces, creo que en esa ventana es que hay que trabajar porque no queda otra alternativa. Claro. En el mundo occidental se tiene bastante claridad de las relaciones entre Andrónico, el candidato del MAS y de ese fenómeno populista y del socialismo del siglo XXI que describías, además Gallo Tapado de Evo Morales. Se sabe de la relación de Andrónico con la narcodictadura de Caracas, con Cuba, que ya lo mencionabas, y con gobiernos como el de Petro. O sea que son básicamente un desastre para América Latina. ¿Qué tanta conciencia hay entre el electorado boliviano sobre los peligros que representan algunos de sus candidatos, especialmente Andrónico? El electorado, si fueran limpias las elecciones, perdería Andrónico incluso con el nuevo refurbish que le han hecho a Andrónico, lo han formado en La Habana, lo han hecho hablar de otra manera, es un indio ilustrado, viene de la misma zona del Chapare que Evo Morales. Su padre tiene una triste historia porque asesinó a un policía y a su esposa en el Chapare en aquellas épocas, nunca fue procesado. Ahora, para mí el dilema es que quedarán en la segunda vuelta Andrónico, que va a ir subiendo, ha estado subiendo en las encuestas, que a medida que se acerca el día electoral van subiendo, para que la sorpresa de su presencia no sea abrumadora, ¿no? Para terminar, Juan Claudio, te agradezco brevedad. ¿Qué pasa si se confirma que hay un nuevo fraude electoral en Bolivia y que Andrónico, por ejemplo, resulta de presidente electo con serias dudas? ¿Qué pasaría en Bolivia y cómo reaccionaría la comunidad internacional? Bueno, en realidad la comunidad internacional no hace nada, Dionisio. Hemos comprobado en Venezuela y en sitios mucho más sensibles que Bolivia para el mundo. La comunidad internacional en eso no es muy eficaz. Es eficaz con nosotros, los liberales, que nos avergonzamos de las cosas que dice la comunidad internacional. Pero con los cínicos, que son el socialismo del siglo XXI, la comunidad internacional no logra avergonzarlos. Lo que sí creo es que si se detecta el fraude, hay que sacar nuevamente a la gente a la calle, ¿no? Como en el 2019, hay que proceder a dar ese paso que Capriles Radonsky no dio en Venezuela cuando se detectó el fraude del 2013 que le hizo Maduro. Y él alegó entonces, Capriles, que no quería ser promotor de la sangre de los venezolanos. Yeah. Bueno, lo cierto es que no sacó la gente a las calles, pero en los siguientes años en Venezuela hubo 30.000 muertos por año por crimen callejero inducido por el Estado. De tal manera, en los próximos años se generó en Venezuela 250.000 de muertos porque Capriles no quiso ir al combate en el 2013. De tal manera que siempre en una lucha de esta naturaleza, que es político-militar, hay que tomar decisiones duras contra la radicalidad y el sacrificio, lamentablemente, que cuesta, es siempre más barato que el sacrificio, que es dejarlos a ellos en el poder. Ya. Con mucha más razón de la que se cree el futuro de América Latina, también se decidirá el 17 de agosto en Bolivia. Esperamos que triunfen la democracia, la libertad y el mejor candidato, que al final de cuentas en Bolivia hay opciones. Juan Claudio, gracias por tu tiempo. Los candidatos presidenciales decentes, capaces y honorables se convirtieron desde hace muchos años en una especie en extinción en América Latina. Lo que hemos tenido en su inmensa mayoría es a una colección de bandidos, de populistas, de autoritarios y encima inútiles. Bolivia celebra elecciones presidenciales el próximo 17 de agosto y ahí apareció una excepción, el candidato Tuto Quiroga, quien además de capacidad, honradez y experiencia,
tiene el respeto de la comunidad internacional y de amplios sectores de la academia, tanques de pensamiento y sociedad civil del mundo occidental. Para conversar sobre este momento histórico para Bolivia y para América Latina, tengo el gusto de presentarles a José Manuel Ormachea, diputado boliviano y candidato a senador de Alianza Libre para la Paz. Diputado Ormachea, bienvenido a Razón de Estado. Según Latino Barómetro, solo el 47% de los bolivianos prefiere la democracia frente a cualquier otra forma de gobierno. ¿Cómo se reconstruye la legitimidad de las instituciones tras años de corrupción política, populismo y descrédito a la democracia, el menos malo de los sistemas políticos conocidos? Después de 20 años, como bien lo decías, de populismo, de mal gasto, de estatismo muy severo que ha nacionalizado empresas del Estado, empresas privadas, y además ha hecho quebrar a la empresa privada de nuestro país. Además, obviamente, de que nuestros compatriotas están escapando como si fuese Venezuela. Estamos muy contentos de estar primeros en la mayor cantidad de las mediciones que se tienen en nuestro país, y sabemos perfectamente que Tuto Quiroga es el indicado por su seriedad, por obviamente su solvencia y por haber luchado permanentemente por el retorno a la democracia plena en Bolivia y, por supuesto, en Latinoamérica. Lo sabe perfectamente la gente de Venezuela, que obviamente lo conoce mucho por haber luchado al lado de María Corina Machado, al lado de Edmundo González Urrutia y de todos los luchadores por la democracia de nuestra región. Tuto es un ejemplo para Latinoamérica. Diputado, un personaje como Evo Morales debería estar en la cárcel. La justicia también ha sido desfigurada en Bolivia. ¿Presentan las próximas elecciones una oportunidad también para el Estado de Derecho en Bolivia? Por supuesto que sí. Nosotros estamos claros que si es que el Tribunal Supremo Electoral, que está haciendo una buena labor, continúa con esa labor de manera transparente y de manera independiente, por supuesto que el proceso electoral se va a dar, y esto va a tener un cambio absoluto en la concepción que tienen las bolivianas y los bolivianos en cuanto al manejo de Estado. ¿Por qué? Porque queremos salir de la tiranía que se expresa en el control del órgano judicial por parte del órgano ejecutivo que hemos tenido permanentemente en nuestro país, desde Evo Morales, que ha ganado el 2006, hasta Luis Arce Catacora, que se está yendo menos mal este año 2025. Medios y analistas serios del mundo occidental afirman que, como rara excepción, Bolivia tiene para las próximas elecciones a un candidato serio y con las credenciales para devolver a la institución de la presidencia en América Latina, en este caso en Bolivia, el prestigio, la dignidad y honor que nunca se le debió quitar. Hablan de Tuto Quiroga, quien además tiene posibilidades reales de ganar. Los grupos mafiosos tienen mucho que perder. ¿Se respetará su voto y el triunfo electoral si es él quien gana? Bueno, el pueblo boliviano está cansado de esta gente. 7 de cada 10 bolivianas y bolivianos directamente no pueden ver ni en pintura a la gente del movimiento al socialismo, del MAS, del gobierno que ha llevado a Evo Morales a ser presidente 2 veces de manera legítima y la tercera ya ilegítima, y por supuesto la cuarta queriendo reelegirse de manera absolutamente inconstitucional. Cuando él ha querido cometer fraude el año 2019, las bolivianas y los bolivianos nos hemos organizado para realizar las movilizaciones más importantes de la historia de nuestro país, que han logrado que Evo Morales escape como el cobarde que es hasta México y después a Argentina. Se ha producido, por supuesto, un gobierno de transición y posteriormente ganó Luis Arce Catacora, pero por el mal manejo de la pandemia y por varios casos de corrupción del gobierno de Yanín Áñez, que sí fue constitucional. Y hablando del presidente Arce, ¿será un garante de la transparencia del proceso electoral y le dará el poder al ganador? Debemos exigir que así sea, porque en la última oportunidad que han tratado de fraguar el voto de los bolivianos se han levantado, se han rebelado masivamente, y el presidente más poderoso desde los últimos 200 años de nuestra historia, que ha sido Evo Morales, ha tenido que escapar. Si es que ahora que 7 de cada 10 bolivianos no los pueden ver ni en pintura, y lo tenemos medido, tiene la susceptibilidad de que pueda llegar a ocurrir un fraude electoral, por supuesto las movilizaciones no se van a dejar esperar. Y Luis Arce Catacora es el presidente más impopular de toda la región y muy probablemente del hemisferio occidental donde existen elecciones.
Entonces, por supuesto que el señor Luis Arce Catacora no podría resistir, por supuesto, un levantamiento nuevo del pueblo boliviano. Ya lo va alcanzando Petro en Colombia, pero diputado, ¿cuáles deberían ser las primeras decisiones del nuevo gobierno para desmontar el legado autoritario y clientelar del MAS? Dejar, por supuesto, que los órganos del Estado, los poderes del Estado, actúen independientemente, ¿no? Como ahora que están subyugados, supeditados al órgano ejecutivo, al poder ejecutivo. Por supuesto que hay que liberalizar la economía, de todas maneras, porque aquí hay una serie de empresas del Estado, de industrias del Estado, que no son nada más que entidades totalmente deficitarias y que el pueblo boliviano tiene que pagar eso, ¿no es cierto?, su déficit con, obviamente, impuestos. Por supuesto que tenemos que aligerar la carga tributaria y la carga burocrática que tenemos en exceso en este país. Bolivia es el país menos competitivo de la región. Es tan poco competitivo como Venezuela. Es el país con menos calidad de su seguridad jurídica. Somos uno de los países con menor seguridad jurídica. Todos te piden coimas. Todo funciona solamente cuando pones plata para los altos jerarcas del partido de gobierno. Diputado, los tanques de pensamiento iberoamericanos que han analizado los planes de gobierno coinciden en que el candidato Tuto Quiroga ofrece una gran oportunidad para Bolivia. ¿Por qué? ¿Cuáles son los titulares de su proyecto brevemente? Nosotros vamos a llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional porque eso es lo que necesita este país. Han tratado de satanizar la palabra Fondo Monetario Internacional de manera ideológica desde la izquierda, pero por supuesto que nosotros vamos a llegar a un acuerdo con el FMI para generar un paquete de apoyo económico, no solamente con ellos, sino con el FLAR y después con otras multilaterales, bilaterales y unilaterales para llegar a un paquete de 12,000 billones de dólares que va a lograr que nosotros podamos llegar a tener nuevamente gasolina, que nos falta en este momento, volver a llegar a tener dólares, que nos falta por supuesto también, y que obviamente la inflación galopante que estamos teniendo se vaya aminorando y que las familias bolivianas por supuesto vuelvan a la normalidad lo antes posible. Lo que suceda en Bolivia en las próximas elecciones marcará el futuro de América Latina. Podemos estar a las puertas del retorno a la racionalidad política y a la decencia en el manejo de la cosa pública, lo cual sería un precedente muy esperado y necesitado en nuestra región. Diputado Ormaechea, gracias por su tiempo. A ustedes también, gracias por acompañarnos una vez más. Esto es Razón de Estado.